El día de mi cumpleaños número 45, encontré a mi hija de 19 años encerrada en el baño de visitas con mis 3 hermanos. La estaban acosando, derramaban bebida sobre ella, la humillaban. Cuando llamé a mi esposo, ese hombre al que toda la familia llamaba cobarde, lo que él hizo en esos 5 minutos cambió todo. Hola, mis queridos, ¿cómo están? Pasen, pasen. Pueden sentarse aquí en la cocina conmigo mientras preparo estas gorditas de elote. El olor ya está bueno, ¿verdad? Es la receta de mi mamá que aprendí cuando era bien jovencita. Estas gorditas las voy a llevar mañana a la feria de antojitos de la iglesia, donde vendemos para ayudar con las remodelaciones del salón parroquial. Me encanta hacer esto: levantarme tempranito, encender el comal, sentir el olor de canela y anís adueñándose de toda la casa. Mi nombre es Lucía Cardoso. Tengo 78 años ahora y vivo aquí en Aguascalientes desde que nací. Esta ciudadcita del Bajío es pequeña, todos se conocen y me gusta esta vida tranquila. Nací y crecí aquí mismo, en esta misma región, y después de todo lo que viví, agradezco todos los días haber vuelto a esta paz. Saben, cocinar siempre fue mi terapia. Desde jovencita me calmaba en la cocina, moviendo ollas, amasando. Hoy hago estas gorditas, pan casero, conchas, todo para vender en la feria de la iglesia. No es por el dinero, es porque me hace bien estar ocupada, sentir que todavía soy útil, que estas manos viejas aún crean algo bueno para el mundo. Y convivir con las otras señoras de la parroquia, intercambiar recetas, reírnos, eso no tiene precio. Ah, y ustedes, mis queridas y queridos que me están viendo ahora, cuéntenme aquí en los comentarios desde qué ciudadcita me están viendo este video y a qué horita del día encontraron a esta abuela aquí. ¿De mañanita bien temprano después de la comida o ya de tardecita? Yo siempre leo todos los comentarios y me pone tan feliz saber de dónde son y cuándo se toman un ratito del día para escuchar las historias de esta vieja aquí. Cuéntenme, ¿sí? Y si pueden, denle al botoncito de suscripción y activen la campanita de notificaciones para no perderse los próximos videos. Vamos a crear una cadena de cariño. Vivo aquí en una casita sencilla con mi esposo Roberto. Él tiene 80 años y pasamos los días tranquilos. Él cuida el jardincito, yo cuido la cocina y la casa. Nuestros hijos y nietos nos visitan todos los fines de semana. Julia, mi hija mayor, vive aquí cerquita con sus 3 hijos. Ella siempre me ayuda con los pedidos de antojitos. Es una bendición tenerla cerca después de todo. Pero no los llamé aquí solo para hablar de gorditas de elote y vida tranquila. No. Necesito contarles una historia que pasó hace muchos años, cuando yo tenía 45 años. Una historia que empieza en un día que debería haber sido de fiesta y alegría, mi cumpleaños, pero que se convirtió en uno de los días más aterradores de mi vida y también el día en que descubrí quién era realmente mi esposo. Porque vean bien, mis queridos, a veces uno vive años y años con una persona y aún así no conoce todas las capas de ella. Yo creía conocer a mi Roberto de pies a cabeza. Creía saber exactamente cómo iba a reaccionar en cualquier situación. Pero ese día de septiembre de 1992, cuando encontré a mi hija en el baño, rodeada por mis propios hermanos, ese día descubrí que me había casado con un hombre mucho más fuerte de lo que jamás imaginé. Nací en 1947, aquí mismo en Aguascalientes, en una casa de adobe en la zona rural, cerca de las rancherías. Mi papá se llamaba Armando Cardoso, un hombre trabajador pero de pocas palabras y carácter duro. Tenía una propiedad pequeña donde sembraba maíz y frijol. Mi mamá, Olinda, era una mujer dulce pero muy sumisa. Nunca le llevaba la contraria a mi papá en nada. Agachaba la cabeza y obedecía. Yo era la más chica y única mujer de 4 hijos. Mis 3 hermanos mayores, Baldomiro, Gervasio y Arnulfo, tenían el mismo nombre de mi papá en cuanto a la postura machista y autoritaria. Eran unos 15, 12 y 10 años mayores que yo. Cuando nací en 1947, ellos ya eran casi hombres hechos y derechos y me trataban más como sirvienta de la casa que como hermana.
Mi infancia se dividió entre ayudar a mi mamá en los quehaceres de la casa e intentar mantenerme invisible cuando mis hermanos andaban cerca. Ellos tenían un modo brusco, grosero. Le gritaban a mi mamá, hablaban con groserías en la mesa, trataban a las novias con falta de respeto. Mi papá nunca los corregía, al contrario, parecía orgulloso de tener hijos machos, como él decía. La casa donde crecí era sencilla. 3 cuartos pequeños, una cocina con estufa de leña y una sala que servía para todo. En el patio teníamos gallinas, guajolotes y una huerta que mi mamá cuidaba con cariño. Yo me levantaba antes de que saliera el sol para traer agua del pozo, ayudar a hacer el café, alimentar a los animales. Los sábados, día de hacer pan, amasaba hasta que me dolían los brazos. Recuerdo que mi mamá hacía un pan de elote delicioso y ese olor, llenando la casa, era una de las pocas alegrías de aquellos tiempos. También hacía ate de membrillo y guayaba que a todos les encantaba, y yo ayudaba a pelar la fruta. Eran los momentos en que platicábamos bajito, solo nosotras dos, lejos de los hombres de la casa. No tenía muchos amigos porque vivíamos lejos de la ciudad. Iba a la escuela rural en burro junto con otros niños de las rancherías. Pero me gustaba estudiar, me gustaba leer. Mi maestra, doña Hilda, siempre decía que yo tenía facilidad para la lectura, que debía seguir estudiando, pero mi papá pensaba que era una tontería. La mujer no necesita estudios, necesita saber cocinar y cuidar la casa, repetía. Cuando tenía unos 8 o 9 años, empecé a darme cuenta de cómo mis hermanos trataban mal a la gente alrededor. Bebían desde chicos. Con 15, 16 años ya llegaban tambaleándose a la casa. Discutían con mi papá, azotaban puertas, mentaban madres, pero con las mujeres eran peores todavía. Recuerdo escucharlos decir cosas horribles sobre las muchachas del pueblo, riéndose de las que se dejaban, como decían ellos. Me daba un apretón en el pecho. Mi mamá me jalaba para un lado y susurraba: «No te acerques a ellos cuando estén tomando, Lucía. Hombre borracho no vale nada». Yo no entendía bien qué quería decir, pero obedecía. Cuando llegaban de noche, después de jugar dominó en el billar del pueblo, yo me encerraba en mi cuartito. Escuchaba las peleas, los gritos, el ruido de vasos rompiéndose. Mi papá nunca defendió a mi mamá. Él creía que la mujer tenía que aguantar, que así era, y mis hermanos aprendieron muy bien esa lección. Crecieron pensando que podían hacer lo que quisieran, que nadie iba a cuestionarlos. Yo crecí con miedo de ellos, miedo de cómo miraban, de cómo hablaban. Siempre fui chiquita, delgadita, y ellos eran grandes, fuertes. Cuando tenía como 10 años, Baldomiro, el mayor, una vez me jaló del brazo con tanta fuerza que me dejó marca morada. Había derramado café sin querer en su camisa. Mi mamá lloró, pero no dijo nada. Entendí ese día que no tenía protección en esa casa. Por eso, cuando cumplí 15 años en 1962, solo pensaba en una cosa: casarme y salir de esa casa, huir de ese ambiente pesado, de esa violencia disfrazada de modo de hombre. Quería tener mi propia familia, criar a mis hijos de modo diferente. Quería un esposo que fuera diferente de esos hombres que conocía. Y fue a los 16 años en un baile del pueblo que conocí a Roberto. Era de otra ranchería, más para dentro del campo. Tenía 18 años, era callado, educado, no tomaba, no fumaba. Cuando bailamos por primera vez, me tomó la mano con delicadeza, pidió permiso antes de sacarme a bailar. Habló bajito, me hizo reír con historias bobas. Era todo lo que necesitaba. Alguien gentil en un mundo bruto. Mis hermanos, cuando se enteraron del noviazgo, empezaron las burlas malvadas. Llamaban a Roberto débil, de nenita, porque no tomaba con ellos, no participaba de las conversaciones sucias. Decían que me había conseguido un marido con faldas, pero a mí no me importaba. Entre más se burlaban de él, más segura estaba de haber escogido bien. Me casé con Roberto en enero de 1965, cuando yo tenía 18 años y él 20. Fue una boda sencilla en la iglesia del pueblo con pocos invitados. Mis hermanos fueron, pero pasaron toda la ceremonia haciendo chistes de mal gusto, tomando escondidos en el atrio.
Recuerdo a Baldomiro diciéndole en voz alta a Gervasio: «Le doy 6 meses a esta pobre para que descubra que se casó con un rajón». Pero estaban equivocados. Roberto era todo lo que siempre quise. Rentamos una casita chiquita aquí mismo en Aguascalientes, en la zona más cerca del centro. Él trabajaba en una carpintería, hacía muebles por pedido, yo cuidaba la casa y hacía costuras por fuera. La vida era sencilla, pero era nuestra. Y por primera vez me sentía segura. En 1973 nació nuestra primera hija, Julia. Ay, mis queridos, qué alegría fue cargar a esa nenita en mis brazos. Nació chiquitita pero sanita, con los ojos grandes y curiosos. Roberto lloró cuando la vio por primera vez. Prometimos que la íbamos a criar con amor, con respeto, de un modo completamente diferente a como yo fui criada, y cumplimos esa promesa. Julia creció en una casa llena de cariño. Roberto nunca le levantó la voz, nunca le levantó la mano. Tenía una paciencia infinita, explicaba las cosas con calma. Cuando ella hacía travesuras, porque los niños las hacen, ¿verdad? Él platicaba, enseñaba, nada de gritos, nada de violencia. Yo miraba eso y le agradecía a Dios por haber encontrado un hombre así. Pero mis hermanos seguían siendo los mismos. Vivíamos cerca, así que aparecían de vez en cuando. Siempre llegaban sin avisar, siempre trayendo cerveza, siempre con ese modo arrogante y siempre burlándose de Roberto. ¿Y qué onda, cuñado? ¿Ya te crecieron los huevos o sigues igual de rajón?, soltaba Arnulfo, riéndose fuerte. Roberto nunca respondía. Sonreía ligerito, ofrecía un café, cambiaba de tema. Yo veía la irritación en los ojos de mis hermanos. Querían reacción. Querían que él les respondiera con golpes, que peleara, pero él nunca les daba ese gusto. Lo que mis hermanos no sabían, lo que yo misma solo descubrí mucho tiempo después, es que Roberto no era rajón, era controlado. Hay una diferencia enorme entre las dos cosas. Él simplemente escogía no reaccionar porque sabía que no valía la pena. Pero esa elección venía de una fuerza interior inmensa, no de debilidad. Los años fueron pasando. Julia creció linda, inteligente, terminó la prepa, empezó a ayudar en una tienda del centro. Era una muchacha educada, trabajadora. Roberto y yo estábamos tan orgullosos de ella. En septiembre de 1992, yo iba a cumplir 45 años. Julia, que acababa de cumplir 19, sugirió hacer una fiesta en casa. «Mamá, usted se merece celebrar. Vamos a invitar a la familia, hacer una carnita asada, poner música». Dudé porque sabía que familia incluía a mis hermanos, pero ella insistió tanto con esa sonrisa suya que terminé aceptando. El día de la fiesta, me desperté con un apretón en el pecho. No era un presentimiento claro, solo una inquietud, pero alejé eso de mi cabeza y me concentré en los preparativos. Roberto había puesto la parrilla en el patio. Julia había hecho una ensalada enorme y preparado el postre. La casa estaba decorada con banderitas de colores que ella misma había hecho. Los invitados empezaron a llegar a media tarde. Amigos, vecinos, algunos primos lejanos y, al último, como siempre, mis 3 hermanos. Llegaron juntos en un carro, ya hablando recio, ya con latas de cerveza en las manos. Baldomiro tenía 60 años en esa época, Gervasio 57, Arnulfo 55, pero seguían con el mismo comportamiento bruto de siempre. «Hermanita, 45 años y todavía bonita», gritó Baldomiro, abrazándome con mucha fuerza. El aliento ya le olía a alcohol. La fiesta siguió. Las personas platicaban, reían, comían. Roberto cuidaba la carne asada con esa dedicación suya. Julia circulaba entre los invitados, ofreciendo bebidas, sirviendo ensalada, siempre sonriente. Pero empecé a notar algo. Cada vez que Julia pasaba cerca de mis hermanos, ellos dejaban de platicar, se quedaban mirándola. Y no era una mirada de tío cariñoso, no. Era una mirada pesada, una mirada que me revolvía el estómago. Yo conocía esa mirada.
Era el mismo modo en que miraban a las muchachas cuando yo era niña. Intenté alejar ese pensamiento. Son tus hermanos, Lucía. Son los tíos de ella. Estás exagerando, me decía a mí misma. Pero la inquietud solo aumentaba. En cierto momento, yo estaba en la cocina partiendo el pastel cuando escuché la voz de Gervasio en el patio. Julia, ven acá, sobrina, trae más cerveza para tu tío. Miré por la ventana. Julia fue hasta la hielera, agarró 3 latas y se las llevó. Cuando se agachó para poner las cervezas en la mesita, vi a Arnulfo darle un codazo a Baldomiro y hacer un gesto obsceno. Los 3 se rieron fuerte. Se me heló la sangre. Salí de la cocina y fui al patio. Julia, mi amor, ayúdame aquí adentro. Llamé, tratando de parecer natural. Ella vino sonriente. Claro, mamá. Cuando pasó junto a mí le susurré. Aléjate de ellos, ¿sí? Sobre todo si están tomando mucho. Me miró confundida. Mamá, son mis tíos. Lo sé, hija, pero quédate cerca de mí. ¿Está bien? Se encogió de hombros, pero obedeció. Se quedó ahí en la cocina conmigo, ayudando a arreglar los platos del postre. Respiré aliviada. La fiesta continuó. El sol empezó a meterse. La gente prendió las luces del patio. Alguien subió el volumen de la música. Mis hermanos estaban cada vez más alterados, hablando recio, riéndose de ese modo escandaloso. Roberto seguía callado en un rincón, solo observando. Como a las 7:30 de la noche, yo estaba platicando con una vecina cuando me di cuenta de que Julia no estaba cerca. Miré alrededor. No la vi en el patio, no la vi en la sala. «Julia», llamé. Nadie respondió. «Debe haber ido al baño», sugirió la vecina. Pero algo dentro de mí disparó una alarma. Salí buscándola. Pasé por la sala, miré en su cuarto, nada. Fui hasta el pasillo que daba al baño de visitas, ese que estaba más alejado al fondo de la casa. Y fue cuando escuché un sollozo ahogado y luego la voz inconfundible de Baldomiro. «Quédate quieta, sobrina. Es solo un juego. Estás muy creída. Sabes demasiado para tu edad». Mis hermanos, los 3, se rieron. No pensé. Mi cuerpo se movió antes de que mi cabeza procesara. Corrí hasta esa puerta y giré la perilla. Cerrada con seguro. El ruido de la música fuerte disimulaba lo que estaba pasando allí adentro. Pero yo podía escuchar. Podía escuchar a mi hija llorando bajito, pidiendo, «Por favor, paren. ¡Julia!», grité, golpeando la puerta. Del otro lado, la risa borracha de Gervasio. «Calmada, hermanita, solo estamos jugando con la muchacha». «Abre esa puerta ahora», grité golpeando con los 2 puños. «¿Estás nerviosa? Relájate, es solo un jueguito familiar», soltó Arnulfo. Me aventé contra la puerta una vez, 2. A la tercera embestida, el seguro viejo cedió y la puerta se abrió de golpe. La escena que vi, mis queridos, nunca la voy a olvidar hasta el día que me muera. Mi hija estaba acorralada contra la regadera. Estaba de pie, pero encogida, con los brazos cruzados sobre el pecho, tratando de protegerse. Su blusa estaba empapada de cerveza, el cabello mojado goteando. Tenía marcas rojas en los brazos, marcas de dedos que apretaron con fuerza. Los 3 estaban alrededor de ella. Baldomiro sostenía una lata de cerveza vacía. Gervasio tenía la mano extendida como si acabara de jalarle el pelo. Arnulfo estaba riéndose con esa risa malvada. No le habían quitado la ropa, no habían llegado a ese punto todavía, pero la estaban rodeando, impidiéndole salir, echándole cerveza, jalándola, empujándola, humillándola, diciéndole cosas horribles sobre su cuerpo, sobre cómo había crecido bien, sobre cómo necesitaba aprender a respetar a los mayores. Julia me miró con esos ojos bien abiertos de puro pavor. Estaba temblando. Las piernas apenas podían sostener su propio peso. «Mamá», logró susurrar. Entré a ese baño como una leona. Ni sé de dónde saqué esa fuerza. Empujé a Gervasio con tanta fuerza que se tambaló para atrás. «¡Quítate de ahí, desgraciado!». Los 3 se rieron más fuerte. Estaban completamente alterados por el alcohol
y la sensación de poder. Baldomiro dio un paso hacia mí. «Órale, hermanita, no te pongas así». Solo le estábamos enseñando a la muchacha a no ser creída. Necesita saber su lugar, entender que tiene que respetar a los tíos. ¿Respetar? Escupí la palabra. Están maltratando a mi hija. ¿Maltratar? ¿Cuál maltratar? Mira el drama, se burló Arnulfo. La muchacha está enterita. Solo le dimos unos jalones, le echamos una cervecita, la molestamos un poco. Ella es la muy sensible. Intenté jalar a Julia de ahí, pero Gervasio bloqueó. Calma, calma, el jueguito todavía no termina. Fue cuando sentí que iba a perder el control y atacarlos con las uñas, con los dientes, con lo que fuera necesario. Pero antes de que hiciera cualquier cosa, una voz salió de mi garganta, una voz que ni reconocí como mía. ¡Roberto! Grité el nombre de mi esposo con una fuerza que me desgarró la garganta. Fue un grito de desesperación, de rabia, de socorro. ¿Y mis hermanos? Ay, mis hermanos soltaron esa risa burlona que yo conocía tan bien. ¿Vas a llamar al rajón?, provocó Baldomiro. ¿Crees que va a hacer qué? ¿Pedir por favor de buena manera? ¡Ay, hermana, escogiste mal a tu marido! Ese no sirve ni para... La frase se le murió en el aire, porque Roberto había aparecido en la puerta del baño. Nunca, en 27 años de matrimonio, había visto esa expresión en su cara. Sus ojos, mis queridos, sus ojos estaban diferentes, fríos, calculadores, peligrosos. No había rabia ahí. Había algo mucho peor. Había una determinación helada, mortal. No dijo nada, simplemente entró al baño, caminando despacio, con pasos medidos. Mis hermanos, que eran hombres grandes, corpulentos, retrocedieron instintivamente, porque la energía que Roberto emanaba en ese momento era de depredador, de cazador que encontró a su presa. Roberto pasó junto a mí sin desviar los ojos de mis hermanos. Fue directo hasta Julia, se quitó el saco que traía puesto, siempre usaba saco en ocasiones especiales, y lo puso sobre sus hombros con una delicadeza infinita. Cubrió la blusa mojada, cubrió la humillación, cubrió la vulnerabilidad. Sostuvo su cara con las dos manos, limpió las lágrimas con los pulgares y dijo con una voz baja pero firme: «Vete a la sala, hija, quédate con tu mamá, no voltees para atrás». Julia asintió con la cabeza, sollozando. Yo la agarré del brazo y la jalé fuera del baño. En cuanto pasamos por la puerta, escuché el ruido del seguro girando. Roberto había cerrado la puerta. Por dentro se quedó él y los tres. Afuera, el ruido de la fiesta continuaba. Nadie se había dado cuenta de nada. La música fuerte, las pláticas, las risas, todo seguía normal. Mientras ahí en ese baño al fondo de la casa, algo estaba a punto de cambiar para siempre. Abracé a Julia ahí en el pasillo. Temblaba tanto que los dientes le castañaban. Mamá solo había ido al baño. Ellos entraron detrás, cerraron con seguro. Intenté gritar, pero me taparon la boca. Empezaron a decir cosas horribles, a echarme cerveza, a jalarme el pelo, diciendo que era muy creída, que necesitaba aprender. Mi amor ya pasó, repetía, pero mi corazón estaba acelerado, porque sabía que no había terminado, apenas había comenzado. Del otro lado de la puerta del baño, escuché la voz de Roberto, baja, controlada, pero cargada de una autoridad que nunca le había escuchado antes. Ustedes creen que soy débil porque escojo ser calmado. Creen que soy rajón porque no me voy a los golpes por cualquier tontería. Pero hoy van a descubrir quién soy realmente. Silencio. Salí de la policía estatal hace 20 años porque ya no quería vivir con violencia. Pero ustedes acaban de despertar algo que mantuve enterrado por 2 décadas. Me quedé ahí parada en el pasillo, abrazada con Julia, sin poder moverme. Mi cuerpo entero estaba rígido. Quería entrar a ese baño, quería ver qué estaba pasando, pero al mismo tiempo tenía miedo. Miedo de lo que Roberto era capaz, miedo de lo que mis hermanos podían hacer. Pero en el fondo, bien en el fondo, también sentía otra cosa. Una sensación extraña de alivio,
de justicia que finalmente llegaba. Julia se aferraba a mí, temblando. «Mamá, ¿y si le hacen daño a papá? Son 3 contra 1, son grandes, están borrachos». Su voz salía entrecortada, ahogada de llanto. La apreté más fuerte contra mí, tratando de transmitir una seguridad que yo misma no tenía en ese momento. «Tu papá sabe lo que está haciendo», dije, pero ni yo creía del todo en esas palabras, porque por más que conociera a Roberto, por más años que estuviéramos juntos, nunca había visto ese lado de él, ese lado que estaba emergiendo ahora ahí en ese baño cerrado. Adentro, escuché la voz de Baldomiro tratando de mantener ese tono burlón, pero ya con una punta de nerviosismo que no podía esconder. «Órale, cuñado, deja el drama. Solo estábamos molestando a la muchacha. ¿Ya no aguantas las bromas? Te pusiste delicado». «Bromas». La voz de Roberto resonó, baja y peligrosa, como el rugido de un trueno distante. «Ustedes llaman bromas rodear a una muchacha de 19 años, encerrarla en un baño, echarle cerveza, jalarle el pelo, hablar cochinadas sobre su cuerpo. ¿Eso es lo que ustedes llaman bromas?». El silencio que siguió era tan pesado que yo podía sentir el peso en mis hombros. «Hicieron eso con mi hija, en mi casa, en el cumpleaños de mi esposa». Cada palabra salía pausada, calculada, cargada de una ira contenida que era mucho más aterradora que cualquier grito. Escuché un sonido de pasos, pasos retrocediendo, arrastrándose. La voz de Gervasio salió temblorosa, completamente diferente a ese tono arrogante de minutos atrás. «Mira, Roberto, tomamos de más, ¿sí? Estuvo mal. Uno se emociona cuando toma. Ya sabes cómo es, pero no necesitas». El ruido fue seco, rápido, un impacto que hizo vibrar los azulejos, un cuerpo golpeando contra la pared y después un gemido ahogado, un sonido de dolor que nunca pensé escuchar de mis hermanos, esos hombres que siempre se creyeron invencibles. Cuando trabajaba en la policía, la voz de Roberto continuó sin prisa, como si estuviera dando una clase. «Fui instructor de combate cuerpo a cuerpo por 8 años. 8 años entrenando a otros policías. Entrené a más de 200 hombres. ¿Saben cuántos de ellos lograron tumbarme en el entrenamiento? 3. En 8 años de entrenamiento diario, solo 3 lograron tirarme al piso». Otro ruido, otro impacto. Esta vez fue diferente, más pesado, más definitivo. Y luego el sonido inconfundible de alguien cayendo, de rodillas golpeando el piso frío. No uso lo que aprendí, porque escogí vivir en paz. Escogí construir una vida tranquila, una familia amorosa. Pero ustedes me quitaron esa opción. Invadieron mi casa, maltrataron a mi hija, y todavía se rieron. Se rieron de su dolor. La voz de Arnulfo salió ahogada, casi en pánico. «Por el amor de Dios, cuñado, para, la regamos feo, no va a pasar más. Prometemos que no va a pasar más». «La regaron». Por primera vez, la voz de Roberto subió y el volumen me hizo estremecer. ¿Ustedes saben lo que es ver a los ojos de tu hija y ver terror puro? Verla temblando, mojada de cerveza, con marcas en los brazos de donde ustedes apretaron. ¿Saben lo que es ver a tu niña, esa que criaste con tanto cuidado, tanto amor, tanta dedicación, siendo humillada por 3 hombres viejos y borrachos que deberían protegerla? Más ruidos, más impactos. Y entre los impactos, súplicas bajas, pedidos de perdón que sonaban extraños viniendo de esos hombres que siempre fueron tan arrogantes, tan convencidos de su propia fuerza. Era casi surreal escucharlos suplicando, ellos que nunca habían pedido nada a nadie en la vida. «Por favor, Roberto, para, somos familia». La voz de Baldomiro salía casi llorosa ahora. «Familia». La palabra salió de la boca de Roberto como un escupitajo. Perdieron el derecho de usar esa palabra cuando tocaron a mi hija. Familia protege, familia cuida, familia respeta. Ustedes no son nada de eso. Ustedes son solo 3 cobardes que solo se sienten fuertes cuando están en grupo, borrachos, atacando a quien es más débil. Yo estaba hipnotizada por lo que escuchaba.
Julia había volteado la cara contra mi hombro, se tapaba los oídos con las manos. No quería escuchar, pero yo no podía dejar de prestar atención. Era como si algo dentro de mí necesitara presenciar aquello. Necesitaba escuchar a esos hombres que habían aterrorizado mi infancia, que se habían burlado de mi esposo por años, que acababan de traumatizar a mi hija, finalmente siendo puestos en su lugar. Por 27 años había visto a Roberto agachar la cabeza, aceptar las provocaciones con una sonrisa educada, tragarse las ofensas sin decir una palabra, sonreír cuando lo llamaban rajón, débil, hombre sin huevos. ¿Y ahora? Ahora estaba descubriendo que eso no era debilidad, era elección, era control, era disciplina, era un león que escogió quedarse quieto, pero que nunca había dejado de ser león. Los minutos se arrastraban como horas. Afuera, la fiesta continuaba. Alguien había subido más el volumen de la música, probablemente pensando que la fiesta se estaba enfriando y necesitaba más ambiente. La gente reía, platicaba, brindaba, completamente ajena a lo que pasaba al fondo de la casa, completamente ajena a la transformación que estaba sucediendo ahí en ese pequeño baño. «Van a salir de aquí». La voz de Roberto volvió a ese tono bajo y controlado. «Van a salir por la puerta de atrás, van a subirse a su carro y nunca más van a aparecer frente a mi familia. Nunca más van a hablar con mi esposa. Nunca más se van a acercar a mi hija. Si veo a cualquiera de ustedes a menos de 100 metros de mi familia, lo que pasó aquí hoy va a parecer juego de niños. ¿Entendieron?» Silencio. Y después 3 voces quebradas, murmurando «sí» al mismo tiempo. «Y si alguno de ustedes piensa ir a la policía, inventar historias, hacerse la víctima, recuerden que tengo 20 años de servicio. Conozco a todos los comandantes de la región, sé exactamente cómo funciona. Y más importante, ustedes van a tener que explicar qué estaban haciendo encerrados en un baño con una muchacha de 19 años, borrachos, después de que todos los testigos los vieron tomando todo el día. ¿Creen de verdad que alguien les va a creer?» Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, pero deben haber sido unos 5, tal vez 7 minutos, el seguro giró. La puerta se abrió despacio. Roberto salió. Traía la camisa ligeramente arrugada, algunos cabellos fuera de lugar. Las mangas estaban arremangadas hasta los codos, pero no tenía ningún rasguño, ninguna herida, ninguna marca, ninguna gota de sangre. Era como si hubiera salido de una junta de negocios donde tuvo que ser un poco más firme de lo normal. Cerró la puerta detrás de sí con cuidado, casi delicadamente, como si estuviera saliendo del cuarto de un niño dormido y no quisiera despertarlo. Respiró hondo, alisó la camisa con las manos, pasó los dedos por el cabello, acomodando los mechones sueltos. Cuando me miró a mí y a Julia, la frialdad había desaparecido completamente de sus ojos. Volvió a ser el Roberto de siempre, gentil, preocupado, amoroso. Era casi aterrador cómo podía controlar esa transformación, cómo podía ir de ese depredador mortal de vuelta al hombre dulce que yo conocía. «Julia», dijo suavemente, y su voz era tan tierna que se me apretó el corazón. «Vete a tu cuarto, mi amor. Cámbiate esa ropa mojada, date un baño bien calientito, acuéstate en tu cama. Te llevo un té de manzanilla bien calentito en un ratito, con un poco de miel, como te gusta». Julia dudó, mirando la puerta cerrada del baño con miedo. Sus ojos todavía estaban muy abiertos, el cuerpo todavía temblaba. «Ellos no te van a molestar nunca más», Roberto aseguró, y había tanta certeza en su voz que hasta yo le creí completamente. «Eso te lo prometo, eso te lo juro por todo lo más sagrado. Vete tranquila, hija». Ella asintió con la cabeza, todavía sollozando, y se fue a su cuarto caminando despacio, todavía temblando. Me quedé ahí mirando a Roberto, sin saber qué decir, sin saber cómo procesar todo aquello. Roberto se volteó hacia mí, me agarró la mano, la apretó con cariño. «Lucía, ven conmigo, necesitamos terminar esta fiesta». Lo seguí hasta la sala, donde la fiesta todavía estaba como si nada hubiera pasado.
Fue directo hasta donde estaba el estéreo y con un movimiento simple apagó la música. El silencio repentino hizo que todos se detuvieran y lo miraran, sorprendidos, confundidos. «Atención, por favor», Roberto habló fuerte, pero manteniendo ese tono calmado y educado que era característico de él. «La fiesta terminó. Agradezco mucho a todos por venir a celebrar el cumpleaños de Lucía. Fue muy especial tenerlos aquí, pero ahora voy a pedir, con todo respeto, que se retiren. Sucedió una situación familiar que necesita resolverse en privado». Los invitados se miraron entre sí, confundidos, murmurando. Algunos ya estaban agarrando sus bolsas y mochilas cuando Roberto continuó, y lo que dijo a continuación hizo que el silencio se volviera aún más pesado. Y antes de que alguien pregunte o se preocupe, los hermanos de Lucía, Baldomiro, Gervasio y Arnulfo, ya no son bienvenidos en esta casa. Nunca más. Cometieron una ofensa grave contra nuestra familia. Si alguien aquí mantiene amistad con ellos, respeto profundamente eso. Pero que quede absolutamente claro, ellos no ponen más los pies aquí. Nunca más. Un murmullo recorrió la sala. Algunas personas abrieron bien los ojos, otras bajaron la cabeza. La noticia se iba a esparcir por el pueblo como reguero de pólvora. Yo sabía eso, pero Roberto había hecho el punto de dejarlo claro públicamente. Era una declaración, una advertencia, una protección. La gente empezó a salir, algunos curiosos tratando de preguntar qué había pasado, otros incómodos, queriendo salir de ese ambiente tenso lo más rápido posible. En 10, 15 minutos máximo, la casa estaba completamente vacía. Solo quedamos Roberto, yo y Julia encerrada en su cuarto. El silencio de la casa ahora era ensordecedor, tan diferente de la música fuerte y las risas de minutos atrás. ¿Y ellos?, pregunté, mirando hacia el pasillo, hacia la dirección del baño. Mi voz salió en un susurro. ¿Todavía están ahí adentro? Van a salir por la puerta de atrás en un ratito, dijo Roberto, y empezó a recoger vasos y platos de la sala con esa calma de siempre. Les di tiempo para que se compongan, para que puedan caminar hasta el carro sin llamar la atención. ¿Los lastimaste mucho? La pregunta salió antes de que pudiera pensar si realmente quería saber la respuesta. Él dejó de hacer lo que estaba haciendo y me miró a los ojos. Había una seriedad ahí, pero también una honestidad cruda. Nada que no vaya a sanar en algunas semanas, ningún hueso roto, ningún daño permanente, pero van a sentir dolor cada vez que respiren hondo en los próximos días. Van a tener moretones que les van a durar un mes. Y más importante que todo eso, van a recordar. Van a recordar cada vez que piensen en faltarle el respeto a alguien. Cada vez que piensen que pueden hacer lo que quieran sin consecuencias. No supe qué decir. Parte de mí, la parte que fue criada para ser sumisa, para aceptar, para agachar la cabeza, estaba choqueada. Pero otra parte estaba aliviada, agradecida, casi eufórica, porque finalmente, después de todos estos años, alguien había puesto a mis hermanos en su lugar. Alguien les había demostrado que no podían hacer lo que quisieran, que no eran intocables, que sí, había consecuencias. Escuchamos ruidos en el área de atrás, pasos lentos, pesados, arrastrados, quejas ahogadas, gemidos bajos. La puerta de la cocina se abrió con un chirrido y se cerró enseguida. Un carro arrancó en la calle de atrás, el motor tosió algunas veces antes de prender y después se alejó lentamente. «Ya está», dijo Roberto, soltando un suspiro largo. «No vuelven más, eso te lo garantizo». Esa noche me acosté en la cama pero no pude dormir. Me quedé mirando al techo, al ventilador girando despacio, escuchando el silencio pesado de la casa. El silencio era diferente del silencio normal. Estaba cargado, lleno de cosas no dichas. Me quedaba pensando en Julia, en el trauma que eso le iba a dejar, en las marcas invisibles que esos minutos terribles iban a imprimir en su alma. Me imaginaba si ella podría superarlo, si podría volver a confiar en los hombres, si podría tener una vida normal. Me quedaba pensando en Roberto,
en ese hombre que yo pensaba conocer tan bien, pero que tenía tantas capas que yo nunca había visto. ¿Cuántas otras cosas guardaba? ¿Cuántas otras partes de él yo desconocía? Y por más que eso fuera un poco aterrador, también era reconfortante saber que él tenía esa capacidad, esa fuerza, y escogía no usarla, escogía ser gentil, pero que cuando fue necesario, cuando no tuvo más opción, protegió a su familia con todo lo que tenía. Y me quedaba pensando en mis hermanos, hombres crecidos, brutos, arrogantes, que finalmente habían encontrado a alguien más fuerte, alguien que no les tenía miedo, alguien que los tiró al piso literal y figurativamente, sin necesidad de gritar, sin necesidad de presumir, sin necesidad de contarle a nadie lo que había hecho, solo haciéndolo. Roberto no era rajón, nunca lo fue. Él era solo un hombre que escogía la paz, que escogía el diálogo, que escogía la gentileza. Pero cuando su familia fue amenazada, cuando su hija fue humillada, cuando no tuvo más opción, el león despertó. Y cuando despertó, les recordó a todos por qué los leones son temidos. Los días que siguieron fueron los más difíciles de mi vida como mamá. Ver a mi hija en ese estado era peor que cualquier dolor físico que yo pudiera sentir. Julia casi no salía de su cuarto. Se quedaba acostada en la cama, mirando la pared, abrazando la almohada. Lloraba bajito, ese llanto silencioso que es peor que cualquier grito. Se asustaba con cualquier ruido, una puerta azotándose, alguien hablando recio, hasta el ladrido del perro del vecino. Pasé horas, días sentada en la orilla de su cama. Le sostenía la mano, le acariciaba el pelo, le decía que ya estaba todo bien, que estaba segura, que nunca más nadie le iba a hacer daño. Pero veía en sus ojos que las palabras no llegaban lo suficientemente hondo. «Mamá, me siento sucia», confesó una de esas noches cuando la casa ya estaba oscura y silenciosa. Su voz era tan baja que casi no la escuché. Sé que ellos que no llegaron a tocar de verdad, pero me siento sucia de todos modos. Las cosas que dijeron, mamá, el modo en que miraron, sus manos jalándome, empujándome, todavía las siento. Cierro los ojos y todavía estoy ahí encerrada en ese baño con ellos alrededor de mí. No fue tu culpa, mi amor. Nada, absolutamente nada de esto fue tu culpa, repetía, sosteniendo su cara entre mis manos. Tú no hiciste nada malo. Tú eres la víctima aquí. Ellos son los monstruos. ¿Pero por qué, mamá? ¿Por qué hicieron eso? Son mis tíos. Yo crecí llamándolos tío. ¿Por qué? Y se desbarataba a llorar otra vez, y yo no tenía respuesta. ¿Cómo explicarle a una muchacha de 19 años que a veces las personas que deberían protegernos son las que más nos lastiman? ¿Cómo explicar que la maldad no necesita motivo, que algunos hombres simplemente creen que tienen derecho sobre los cuerpos y las voluntades de otros? Roberto también cambió en esos días. No volvió a ser completamente ese hombre calmado y tranquilo que yo conocía. No es que se hubiera vuelto agresivo o nervioso, pero se puso vigilante, atento, como un soldado que nunca se relaja completamente aunque la batalla haya terminado. Cerraba las puertas y ventanas con más cuidado. Verificaba 2, 3 veces que todo estuviera cerrado antes de dormir. Cuando el timbre sonaba, iba a ver quién era antes de abrir, y yo veía la tensión en sus hombros hasta que confirmaba que era alguien conocido y de confianza. De noche, yo me despertaba varias veces y lo veía sentado en la sala, solo mirando hacia la puerta del frente o mirando por la ventana hacia la calle, verificando si había algún carro extraño, algún movimiento sospechoso. ¿Crees que puedan volver?, pregunté una noche cuando me desperté de madrugada y lo encontré ahí sentado en la oscuridad. No, dijo con una certeza que no dejaba lugar a dudas. No tienen el valor y saben que si lo intentan, va a ser peor, mucho peor. Entonces, ¿por qué te quedas aquí despierto? Se quedó en silencio por un momento. Porque necesito estar seguro, porque no voy a facilitarles las cosas si ellos o cualquier otra persona intenta algo. Porque es mi responsabilidad protegerlas a ustedes dos. Y fallé una vez. Dejé que entraran a mi casa. Dejé que pasara lo que pasó. No voy a fallar otra vez.
Roberto, tú no fallaste, tú la salvaste. Tú debí haber previsto, debí haberme dado cuenta antes. Debí haberlos corrido en el momento en que llegaron ya borrachos. Su voz tenía una culpa que me partió el corazón. Me levanté y fui a sentarme junto a él. Agarré su mano entre las mías. Tú no eres adivino. Nadie lo es. La culpa es de ellos, solo de ellos. Y tú hiciste lo que se necesitaba hacer cuando te diste cuenta. Protegiste a nuestra hija. Les diste lo que merecían. Y más importante, garantizaste que nunca más van a intentar nada parecido. Apretó mi mano, pero no dijo nada. Solo se quedó ahí, mirando hacia la oscuridad afuera. Pasaron 2 semanas. 2 semanas largas, pesadas, donde cada día parecía durar una eternidad. Julia había vuelto al trabajo, pero yo veía que estaba diferente. Más callada, más retraída. Siempre mirando alrededor, siempre alerta. Un jueves por la tarde, yo estaba en la cocina preparando una sopa cuando alguien tocó la puerta. Se me disparó el corazón inmediatamente. Roberto estaba en el trabajo. Julia también estaba en el empleo. Yo estaba sola en casa, y por más que Roberto hubiera dicho que mis hermanos no volverían, la parte irracional de mí tuvo miedo. Fui hasta la puerta con las piernas temblando. Miré por la mirilla, preparada para ver cualquier cosa. Pero era mi mamá, Olinda. Estaba sola con una bolsa de manta en la mano, mirando nerviosa para los lados. Abrí la puerta rápidamente. ¡Mamá! Entró apurada, mirando para atrás como si esperara que alguien apareciera, como si la estuvieran siguiendo. Lucía, hija, necesitaba hablar contigo. Necesitaba mucho. La llevé a la cocina. Apagué el fuego de la sopa, hice un café bien cargado. Las manos le temblaban cuando agarró la taza. Temblaban tanto que un poco del café se derramó en el plato. Tus hermanos me contaron lo que pasó, o mejor dicho, la versión de ellos de lo que pasó. Tomó un trago del café, pero parecía no sentir el sabor, no sentir el calor. ¿Y cuál fue la versión de ellos?, pregunté, tratando de controlar la rabia que ya empezaba a subirme por la garganta. Que estaban jugando con Julia, solo molestándola un poco, y que Roberto se volvió loco sin motivo, que los atacó de sorpresa, que les pegó sin que ellos pudieran defenderse, que él es un hombre violento y peligroso, que siempre lo fue y solo lo escondió bien, que tú y Julia están en peligro. Bajó la cabeza, incapaz de mirarme a los ojos mientras repetía esas mentiras. Me reí, una risa seca, sin nada de humor, que sonó casi cruel. ¿Y usted les cree eso? ¿De verdad cree esa historia? Mi mamá finalmente levantó los ojos, y cuando lo hizo, estaban llenos de lágrimas. Conozco a mis hijos, Lucía. Sé exactamente cómo son. Siempre lo supe. Eso me agarró completamente por sorpresa. Sentí como si alguien me hubiera dado un golpe en el estómago. ¿Siempre lo supo? ¿Usted siempre lo supo y nunca hizo nada? Suspiró hondo, y cuando levantó los ojos otra vez, las lágrimas ya rodaban por su cara arrugada. Sabía que tenían el modo de tu papá. El mismo modo bruto, grosero, machista, creyendo que podían hacer lo que quisieran con quien quisieran. Vi cómo trataban a las novias con falta de respeto, con groserías. Vi cómo hablaban de las mujeres, como si fueran objetos, propiedades. Escuché las historias que circulaban en el pueblo sobre ellos, sobre cosas que hicieron, sobre mujeres que se alejaron de ellos con miedo. Pero yo nunca tuve el valor de enfrentarlos. Tu papá murió hace 10 años y ellos asumieron ese papel de dueños de la familia, de hombres de la casa. Yo quedé con miedo de ellos, miedo de quedarme sola si yo decía algo, miedo de mis propios hijos. No podía creer lo que estaba escuchando. Miedo de quedarse sola, corrigió, limpiando las lágrimas con el dorso de la mano. Miedo de perder al resto de la familia. Miedo de que me corrieran de la casa donde viví toda mi vida. Miedo de pasar los últimos años de mi vida sin nadie. Fue cobarde. Lo sé. Estuvo mal, pero fue lo que sentí. Hasta que supe lo que le hicieron a Julia, a mi nietecita. Ahí ya no pude quedarme callada. No pude seguir fingiendo.
Abrió la bolsa de manta que había traído y sacó un cuaderno viejo de pasta dura azul desteñida, con las esquinas gastadas por el tiempo. Esto es un diario que llevé durante años, desde que los muchachos eran adolescentes. Tiene cosas escritas aquí, cosas que hicieron, que yo vi y nunca denuncié. Comportamientos, comentarios, incidentes, hasta algunas situaciones con otras mujeres de la familia, primas, sobrinas, que ellos creían que yo no sabía. Pero siempre supe, siempre escuché, siempre vi y siempre anoté, pensando que un día tal vez lo necesitaría. Agarré el cuaderno con manos temblorosas, hojeé las páginas amarillentas. Mi mamá tenía una letra chiquita, cuidadosa. Había anotado fechas específicas, nombres completos, descripciones detalladas de incidentes. Era una documentación meticulosa, casi obsesiva, de años y años de comportamiento inadecuado de mis hermanos. Había cosas ahí que hasta yo no sabía, cosas que me dieron náuseas. ¿Por qué me está dando esto ahora? Porque si ellos intentan cualquier cosa contra Roberto, contra Julia, contra ti, ustedes van a tener prueba concreta de que ellos siempre fueron así, de que aquello no fue un juego que salió mal, como andan diciendo por ahí. Fue un patrón de años, décadas. Miré a mi mamá, esa mujer chiquita, encorvada, que siempre había sido tan sumisa, tan silenciosa. Y por primera vez en la vida vi valor ahí. Valor tardío, tal vez valor que llegó demasiado tarde para evitar muchas cosas malas, pero aún así, valor. Abracé a mi mamá por primera vez en años y años. Nos habíamos distanciado tanto, habíamos construido tantos muros entre nosotras, pero en ese momento nada de eso importaba. Gracias, mamá, gracias por hacer esto ahora. Debí haberlo hecho hace mucho tiempo. Lloró en mi hombro y su cuerpo temblaba todo. Debí haberte protegido cuando eras chiquita. Debí haberlos denunciado antes de que le hicieran lo que le hicieron a otras personas. Debí haber tenido el valor de ser mamá de verdad, no solo de fachada, pero tenía miedo. Tanto miedo. Usted hizo lo que pudo en su momento, dije, aunque sabía que no era totalmente verdad, que ella podría haber hecho más. Pero ¿qué propósito tendría echarle eso en cara ahora? Y está haciendo ahora lo que se necesita hacer. Eso es lo que importa. Se alejó. Limpió las lágrimas con un pañuelo viejo que sacó del bolsillo del vestido. Ellos no saben que vine aquí, y es mejor que siga así. No pueden saber que te di ese cuaderno, pero quería que supieran. Yo sé la verdad. Yo les creo a ustedes. Yo les creo a ti y a Julia. Yo sé de lo que son capaces. Y si necesitan que yo testifique algo, si necesitan que confirme lo que está escrito ahí, lo voy a hacer. Lo juro que lo voy a hacer. Después de que mi mamá se fue, caminando rápido, mirando nerviosa para los lados, me quedé ahí parada en la cocina, sosteniendo ese cuaderno entre las manos. Sentía el peso, no el peso físico, sino el peso de lo que representaba. Años de silencio, años de complicidad pasiva, pero también la posibilidad de justicia, de protección. Le hablé a Roberto al trabajo. Mi voz debe haber salido extraña porque él inmediatamente se alertó. Lucía, ¿qué pasó? ¿Está todo bien? Le conté todo sobre la visita de mi mamá, sobre el cuaderno, sobre todo lo que estaba escrito ahí. Se quedó en silencio por un largo momento del otro lado de la línea. Un silencio tan largo que pensé que se había cortado la llamada. Roberto, guarda ese cuaderno en un lugar muy seguro, dijo finalmente, y su voz estaba cargada de una emoción que no pude identificar completamente. En un lugar que solo tú y yo sepamos. Y dile a tu mamá cuando hables con ella otra vez, que le agradezco de corazón. Que su valor, aunque haya llegado tarde, vale más de lo que ella imagina. Vale más de lo que las palabras pueden expresar. Los meses fueron pasando después de eso, despacio, cada día pareciendo una eternidad. Pero poco a poco, muy poco a poco, la vida fue volviendo a tener algo de normalidad. Julia empezó a ir a terapia con una psicóloga que una amiga recomendó. Tardó mucho, pero poco a poco fue volviendo a sonreír de verdad.
fue volviendo a confiar en la gente, a no brincar del susto con cualquier cosa, a lograr dormir toda la noche sin despertarse con pesadillas. El miedo en sus ojos fue disminuyendo. No desapareció completamente. Creo que nunca va a desaparecer completamente, pero disminuyó lo suficiente para que ella pudiera vivir, pudiera respirar, pudiera mirar hacia el futuro con algo de esperanza. Mis hermanos intentaron acercarse algunas veces durante ese periodo. No directamente. No tenían el valor para eso, pero mandaban recados a través de conocidos en común. Quieren hacer las paces, decían los mensajeros. Están arrepentidos, tomaron de más, no sabían lo que hacían. Siempre la misma cantaleta, siempre las mismas excusas. Aparecieron en la puerta de la iglesia una vez, como 3 meses después del incidente. Intentaron hablar conmigo después de misa del domingo, pero Roberto siempre estaba cerca. Él había empezado a ir a misa conmigo, cosa que no hacía desde hacía años, y ellos nunca tuvieron el valor de acercarse mucho cuando lo veían ahí. Una vez, como 6 meses después de ese septiembre terrible, Baldomiro apareció en la carpintería donde Roberto trabajaba. Los compañeros de trabajo de Roberto me contaron la historia después, porque se volvió tema en todo el pueblo. Fue ahí a intentar hacer las paces, según dijeron. Llegó mansito, con ese modo falso que yo conocía tan bien. Dijo que había tomado de más esa noche, que no era para que hubiera pasado eso, que familia era familia y tenía que unirse, que el tiempo cura todas las heridas. Todas esas frases hechas vacías de significado. Roberto, según contaron, dejó de hacer lo que estaba haciendo. Apagó la sierra eléctrica que estaba usando. Limpió las manos con calma en el trapo que traía en el bolsillo, y cuando finalmente miró a Baldomiro, los otros carpinteros dijeron que sintieron el aire ponerse pesado en el taller. «Ustedes tuvieron la oportunidad de ser familia», dijo Roberto, y su voz era baja, pero se escuchaba por todo el taller. Tuvieron 50, 60 años para aprender lo que significa familia. Pero ustedes escogieron ser depredadores en lugar de protectores. Escogieron humillar en lugar de cuidar. Escogieron atacar a quien era más débil. Ahora, vivan con las consecuencias de esa elección. Y si apareces aquí otra vez, Baldomiro, si apareces en cualquier lugar cerca de mí o de mi familia, no voy a ser tan educado como estoy siendo ahora. Esta es tu única advertencia. Dijeron que Baldomiro se puso pálido, que intentó decir algo más, pero la voz no le salió, que salió caminando de espaldas, tropezándose con sus propios pies, y nunca más volvió. Nunca más. Con el tiempo, un tiempo largo, lento, doloroso, las cosas se fueron calmando de verdad. Julia conoció a un muchacho llamado Mauro a través de una amiga del trabajo. Un muchacho de familia buena que trabajaba en una veterinaria, que tenía un modo calmado y respetuoso. Al principio, ella tuvo miedo. Miedo de acercarse, de confiar, de abrirse. Pero él fue paciente, fue gentil, esperó el tiempo de ella. Noviaron 3 años antes de casarse. 3 años donde Mauro demostró 1000 veces que era diferente, que era confiable, que respetaba sus límites. Y cuando finalmente se casaron en una ceremonia linda en la misma iglesia donde Roberto y yo nos habíamos casado, yo lloré de alivio y gratitud. Hoy tiene 3 niños hermosos. Lucas, que ya tiene 15 años, Pedro con 12 y Rafael con 8. Mis nietos queridos, mi alegría mayor. ¿Y saben qué es lo que más me enorgullece? Lo que más me llena el corazón. Ver cómo ella y Mauro educan a esos niños. Con respeto, con diálogo, con límites muy claros. Los niños saben lo que está bien y mal. Saben tratar a todas las personas con dignidad, especialmente a las mujeres. Saben que no existe eso de juegos que lastiman o humillan a otros. Saben que no significa no. Siempre, sin excepciones. Mi mamá vino a vivir con nosotros los últimos 5 años de su vida. Después de esa visita con el cuaderno, la relación entre nosotras cambió. Se volvió más cercana, más verdadera. Ella nunca más habló con mis hermanos. Nunca más. Fue una elección de ella, una elección consciente y firme.
Falleció hace 5 años en paz, en su cama, rodeada de quienes realmente amaba. Yo, Roberto y Julia estábamos ahí sosteniendo su mano, diciéndole que estaba todo bien, que podía irse tranquila. Y cuando partió, yo tenía la certeza de que partió en paz con sus elecciones finales, aunque no pudiera cambiar las elecciones del pasado. Y en cuanto a mis hermanos, bueno, siguieron sus vidas, pero vidas vacías, aisladas, sin nosotros, sin los sobrinos, sin la sobrina nieta, sin los bisnietos, sin la mamá en sus últimos años, sin la hermana. Envejecieron aislados, cargando solos el peso de sus propias elecciones. Escucho noticias de ellos de vez en cuando, a través de conocidos que todavía mantienen algún contacto. Sé que Baldomiro tuvo problemas serios de salud, que pasó meses en el hospital. Sé que Gervasio quedó viudo y que sus propios hijos se alejaron de él. No quieren saber de él. Sé que Arnulfo vive solo en una casa que se está cayendo a pedazos, que casi no sale, que se volvió ese viejo amargado que nadie quiere cerca. Y yo no siento rabia. Ya no siento pena tampoco. No siento nada. En realidad, se volvieron extraños. Personas que un día formaron parte de mi vida, de mi historia, pero que ya no. Y está todo bien así. Está más que bien. Roberto sigue siendo ese hombre gentil, educado, tranquilo que conocí en el baile de ese pueblo hace tantos años. Pero ahora, todos los que conocen nuestra historia saben. Hay una diferencia enorme entre ser pacífico y ser débil. Y mi esposo nunca fue débil. Nunca. Solo escogió durante todos estos años usar su fuerza únicamente cuando realmente importaba. Únicamente cuando no había otra opción. Únicamente cuando era absolutamente necesario para proteger a quienes amaba. Y aquí estamos hoy, mis queridos. Yo con 78 años, Roberto con 80, viviendo en esta misma casita aquí en Aguascalientes, donde construimos nuestra vida juntos hace tanto tiempo. La casa es chiquita, sencilla, pero es nuestra. Tiene historia en cada rincón, memoria en cada mueble. Tiene el jardincito donde Roberto siembra sus jitomates, que quedan enormes, rojos, dulcecitos, y sus lechugas crujientes. Tiene la cocina donde paso las mañanas preparando estas gorditas y panes caseros, manteniendo viva la tradición que aprendí de mi mamá. Nuestra rutina es sencilla, pero es buena, es tranquila. Nos levantamos temprano, siempre con los primeros rayos de sol. Roberto va al jardín a cuidar la huerta. Yo pongo el café de olla, ese café fuerte que deja toda la casa perfumada. Tomamos café juntos en la mesa de la cocina, leyendo el periódico local. Él lee las noticias del pueblo, yo leo los clasificados y las recetas. Comentamos las novedades, chismeamos un poquito sobre los vecinos, nos reímos de tonterías. Después él va a trabajar en el tallercito del fondo. Todavía hace algunos trabajitos de carpintería, arreglos chiquitos, sillitas, mesitas, juguetes de madera para los nietos. No es por el dinero. Es porque dice que las manos necesitan mantenerse ocupadas, que el cuerpo parado se oxida, que mientras pueda crear cosas, va a seguir creando. Yo me quedo en la cocina. Es mi territorio, mi lugar de paz y creación. Amaso la masa de las gorditas, preparo los panes, hago las conchas rellenas de cajeta, de mermelada, todo para vender en la feria de antojitos de la iglesia los miércoles y sábados. Las señoras de la parroquia se volvieron mis grandes amigas en todos estos años. Doña Irma, Doña Hilda, Doña Teresita. Nos encontramos, intercambiamos recetas, chismeamos sobre la vida del pueblo, nos reímos hasta que nos duele la panza. Esa amistad, esa comunidad no tiene precio. Los martes participo del grupo de oración. Nos reunimos en la casa de una de las señoras, rezamos el rosario, platicamos sobre la fe, sobre la vida, sobre los desafíos de envejecer con dignidad. Los jueves hay ensayo del coro de la tercera edad. No canto muy bien, desafino un poco en las notas altas, pero lo importante es participar, estar juntos, sentir que formo parte de algo más grande. La vida social que tengo hoy, rodeada de gente buena, de mujeres de mi edad que me respetan y me valoran, que me escuchan y me apoyan,
eso realmente no tiene precio. Es algo que la joven Lucía, esa niña asustada en la casa de la ranchería, jamás imaginó que iba a tener. Julia vive aquí cerquita, solo 3 cuadras de distancia. Se casó con Mauro, ese muchacho de familia buena que trabaja en una veterinaria. Tienen una casa chiquita pero acogedora. Y están mis 3 nietos hermosos. Lucas ya tiene 15 años, un muchachote alto, estudioso, que quiere ser veterinario. Pedro tiene 12, es más travieso, le encanta el fútbol, pasa el día pateando la pelota en la canchita del barrio. Y Rafael, el más chiquito de 8 años, es el más pegado a mí, siempre queriendo aprender a hacer panes y pasteles. Todos los domingos vienen a comer aquí. Es la tradición sagrada de nuestra familia. La casa se llena de ruido, de risas, de desorden sabroso. Los niños corren por el jardín, juegan con el perro del vecino, un callejero café que los niños adoptaron como si fuera nuestro. Le piden al abuelo Roberto que les enseñe a hacer cosas de madera, avioncitos, carritos, resorteras. Yo preparo esa comida dominical bien hecha. Espagueti casero hecho en el momento. Todo ese trabajo pero que vale la pena. Pollo rostizado con papitas, ensaladas frescas de la huerta de Roberto, y siempre hay postre. Flan de leche condensada, cajeta cremosa, pastel de chocolate con cobertura. Los niños comen hasta no poder más. Después se quedan quejándose de panza llena, pero ya pidiendo llevarse tupper para la casa. Julia me ayuda en la cocina esos domingos. Es nuestro momento de mamá e hija, nuestro momento de platicar bajito mientras lavamos los trastes y guardamos los platos. Platicamos sobre su vida, sobre las travesuras de los niños, sobre planes para el futuro, sobre pequeñas preocupaciones del día a día. Es tan fuerte, mi hija, tan fuerte. Superó ese trauma de un modo que me enorgullece profundamente. No dejó que ese día terrible definiera quién es. No dejó que eso destruyera su capacidad de amar, de confiar, de vivir. Construyó una familia hermosa. Es una mamá maravillosa, paciente, una esposa dedicada y compañera. ¿Y saben qué es lo que más me emociona hasta las lágrimas? Ver cómo ella y Mauro educan a los niños, con respeto mutuo, con diálogo abierto sobre todo, con límites claros pero explicados, no solo impuestos. Los niños saben lo que está bien y mal, no porque les pegaron o les gritaron, sino porque entendieron. Saben tratar a todas las personas, especialmente mujeres y niñas, con dignidad y respeto. Saben que no existe eso de juegos que lastiman o humillan a otros. Saben pedir perdón cuando se equivocan. Saben que la vulnerabilidad no es debilidad. Roberto sigue siendo ese hombre calmado, gentil, de hablar suave. Pero ahora todos en la familia, todos los que conocen nuestra historia, saben lo que yo siempre supe. La gentileza no es debilidad, jamás lo fue. Juega con los nietos, les cuenta historias inventadas que los hacen reír hasta quedarse sin aire, les enseña valores a través de ejemplos prácticos del día a día. Y los niños adoran al abuelo. Lo consideran el hombre más buena onda, más sabio, más fuerte del mundo entero. A veces, en las tardes calladas del domingo, después de que todos ya se fueron, Roberto y yo nos sentamos en el porche con un cafecito. Miramos hacia el jardín que él cultiva con tanto cariño, hacia el cielo que cambia de color conforme el sol se va metiendo, hacia las flores que sembró alrededor de la casa. Y nos quedamos en silencio, solo disfrutando la paz, solo respirando esa tranquilidad que conseguimos con tanto esfuerzo. Porque la paz, mis queridos, es algo que uno aprende a valorar profundamente, solo después de haber pasado por la guerra. Solo después de haber conocido el ruido, el caos, el miedo. Ahí sí uno entiende el valor precioso del silencio tranquilo, de la rutina predecible, de la vida sencilla pero segura. Ya no tengo ningún contacto con mis hermanos. Ya van más de 33 años desde ese septiembre terrible de 1992. Más de 3 décadas sin cruzar una palabra, sin cruzar miradas, sin compartir el mismo espacio. Escucho noticias de ellos a veces, por conocidos distantes que todavía mantienen algún contacto y creen que yo debería saber. Sé que Baldomiro tuvo problemas serios de salud,
que pasó por cirugías complicadas, que casi no salió del hospital en una de ellas. Sé que Gervasio quedó viudo y que sus propios hijos se alejaron de él, cansados de su modo amargado y controlador. Sé que Arnulfo vive solo en una casa que se está cayendo a pedazos, que se volvió un viejo ermitaño que los vecinos evitan, que pasa los días tomando y quejándose de la vida. Y no siento rabia, ya no siento esa revuelta que sentía antes, ese resentimiento que cargaba como un peso en la espalda, pero tampoco siento pena. No siento ganas de reacercamiento, de reconciliación, de perdón performático. No siento nada. En realidad se volvieron completos extraños. Personas que un día, hace mucho, mucho tiempo, formaron parte de mi vida, de mi historia, de mi formación, pero que ya no. Y está todo bien así. Está más que bien. Es como debería ser. Mi vida hoy es sobre las cosas sencillas que traen felicidad verdadera y profunda. El olor de pan saliendo del horno en las mañanas de sábado. La risa escandalosa de los nietos jugando en el jardín. Roberto llamándome para ver los jitomates que maduraron perfectamente. Las amigas de la iglesia contando historias chistosas de cuando eran jóvenes. El cafecito compartido en el porche al final del día. Las manos entrelazadas después de 60 años juntos. Es sobre haber construido junto con mi esposo, ladrillo por ladrillo, día tras día, un hogar donde amor y respeto son la base sólida de todo. Es sobre haber criado una hija fuerte y valiente que a su vez está criando hombres de bien. Hombres que van a respetar y proteger, no dominar y destruir. Es sobre mirar para atrás y saber que a pesar de todos los errores, de todos los dolores, de todos los traumas, tomamos las decisiones correctas cuando importó. Todas las mañanas, cuando me despierto y veo el sol entrando dorado por la ventana de la cocina, iluminando la mesa donde vamos a desayunar, agradezco. Agradezco por estar viva y relativamente saludable a los 78 años. Agradezco por tener una familia que me ama de verdad. Agradezco por Roberto, que hace 60 años me mostró que existen hombres verdaderamente buenos en este mundo. Hombres que escogen la gentileza, pero que saben ser fuertes cuando es necesario. Y agradezco por haber tenido el valor, aunque haya tardado 45 años en llegar, de cortar definitivamente de mi vida a quien no merecía estar en ella. Esta es mi vida hoy aquí en Aguascalientes, sencilla, tranquila, predecible, llena de pequeñas alegrías que se acumulan y forman una vida buena. Y no la cambiaría por nada, por absolutamente nada en el mundo. Mis queridos, conté esta historia larga y dolorosa porque sé en el fondo de mi corazón, que muchas personas por ahí pasan por situaciones muy parecidas. Situaciones donde miembros de la propia familia, personas que deberían proteger, que deberían cuidar, que deberían ser puerto seguro, se vuelven fuente de peligro, de dolor, de trauma profundo. Si estás viendo este video ahora y estás pasando por algo así, si alguien de tu familia te hace daño, quiero que entiendas algo muy, muy importante. Familia no es solo sangre, familia no es solo apellido, familia no es solo biología, familia es quien te respeta profundamente. Familia es quien te protege siempre. Familia es quien te valora por lo que eres. Y si las personas de tu sangre no hacen eso, entonces no merecen estar en tu vida. Punto final. Yo tardé 45 años largos para aprender eso. 45 años conviviendo con hermanos que me faltaban al respeto desde niña, que le faltaban el respeto a mi esposo constantemente, que creían que podían hacer lo que quisieran porque eran familia, porque eran los hombres de la familia. Yo creía que tenía obligación de aguantar porque eran familia, porque la sangre es más fuerte, porque la familia no se escoge pero hay que aceptar. Todas esas frases que la sociedad nos avienta para hacernos aceptar abusos. Pero cuando atacaron a mi hija, cuando cruzaron esa línea final, fue cuando finalmente entendí de verdad que no existe ninguna obligación de mantener cerca a quien te hace daño. No existe. Y quien dice que existe está equivocado. Cortar lazos con familia duele mucho. Duele profundamente. Duele de un modo diferente a otros dolores.
porque tiene culpa involucrada, tiene juicio social, tiene gente diciendo que eres malagradecido, que estás exagerando, que deberías perdonar, que deberías dar otra oportunidad. Pero ¿saben que duele infinitamente más? Infinitamente más, de verdad. Seguir exponiendo a las personas que realmente amas a quien puede lastimarlas. Seguir poniendo a tus hijos, a tu pareja, a ti mismo en situaciones de riesgo, solo porque es familia. Eso duele mucho, mucho más. Si alguien en tu familia, no importa quién sea, hermano, tío, primo, papá, hasta abuelo, te hace sentir miedo constante, te humilla a propósito, te maltrata física o psicológicamente, o maltrata a quien amas, tienes todo el derecho de decir no. Tienes todo el derecho de cerrar la puerta de tu casa y de tu vida. Tienes todo el derecho sagrado de escoger tu paz y tu seguridad por encima de obligaciones sociales inventadas. Y otra cosa importantísima que aprendí y quiero compartir. Hombre gentil no es hombre débil. Jamás. Roberto me enseñó eso de la manera más clara posible. Un hombre que escoge el diálogo en vez de la pelea, que escoge la calma en vez de la explosión, que no se va a los golpes por cualquier tontería. Ese es un hombre verdaderamente fuerte. Fuerte de verdad. Porque fuerza verdadera, fuerza real, no es sobre cuántas peleas armas, no es sobre cuánto gritas o intimidas. Fuerza verdadera es tener todo el poder y toda la capacidad de destruir y escoger conscientemente no usar. Escoger usar solo cuando es absolutamente inevitablemente necesario para proteger a quien amas. Esa es la fuerza que importa. Esa es la fuerza que construye, que protege, que salva. Entonces, si tienes un compañero así, un hombre gentil, calmado, que evita conflictos, valóralo. Valóralo profundamente. No dejes que nadie lo llame rajón, débil, sin huevos. Porque gentileza verdadera y respeto consistente son señales claras de carácter fuerte, no de debilidad. Son señales de madurez, de control, de sabiduría. Y si eres mamá, si tienes hijos, si tienes personas que dependen de ti, protégelos por encima de todo y de todos. Por encima de cualquier otra relación. Por encima de cualquier obligación social. No importa quién sea el agresor, aunque sea tu propio hermano, tu propio papá, tu propio primo querido. Los niños y jóvenes necesitan protección absoluta. Necesitan saber, necesitan tener certeza inquebrantable de que hay alguien que va a estar de su lado siempre, en cualquier situación, sin excepciones. Mi mamá tardó mucho, tardó demasiado tal vez, pero finalmente tuvo el valor de escoger el lado correcto. Ella podía haberse quedado con los hijos hombres, podía haberme dado la espalda y defenderlos a ellos, pero escogió la verdad, escogió la justicia, escogió el lado de la víctima, no del agresor. Y eso hizo toda la diferencia del mundo. Hizo la diferencia para mí, para Julia, para nuestra paz de espíritu. Nunca es tarde para hacer la elección correcta. Nunca. Aunque hayas pasado años, décadas, haciendo las elecciones equivocadas, aunque hayas sido cómplice silencioso por demasiado tiempo, el momento de cambiar, de escoger diferente, es ahora. Siempre es ahora. Nunca es tarde para cortar de tu vida a quien necesita ser cortado. Nunca es tarde para establecer límites firmes. Nunca es tarde para recomenzar rodeado solo de quien realmente merece estar a tu lado. Hoy vivo en paz verdadera. Mi hija vive en paz. Mis nietos están creciendo en un ambiente saludable, seguro, amoroso, y todo porque un día terrible pero necesario, tuve el valor de decir, hasta aquí, no más, nunca más. Ahora, mis queridos, voy a hacer un pedido muy especial e importante. Si este video tocó su corazón de alguna forma, si se identificaron con alguna parte de esta historia, si conocen a alguien que necesita urgentemente escuchar este mensaje, necesito que hagan 3 cosas sencillas, pero importantes ahora mismo. Primero, denle al botoncito de suscripción aquí abajo y activen la campanita de notificaciones.
Así van a ser avisados cada vez que suba una historia nueva, y les garantizo que tengo muchas todavía para contar. Son historias reales, historias de superación, historias que pueden ayudarlos a ustedes o a alguien que aman. Segundo, dejen su like aquí en el video. Ese like es súper importante porque ayuda a que otras personas encuentren este contenido. Ayuda a que el video llegue a quien realmente necesita escuchar este mensaje, a quien está pasando por situaciones parecidas y se siente solo. Y tercero, y este es el más importante de todos, escriban en los comentarios aquí abajo la palabra protección. Solo eso, solo esa palabra, protección, para que yo sepa que vieron hasta el final, que realmente entendieron el mensaje profundo, que están del lado de quien necesita ser protegido, no de quien agrede. Escriban protección en los comentarios ahora. No esperen ni un minuto más, no lo dejen para después. Vamos a crear juntos una cadena enorme de fuerza y apoyo. Que Dios los bendiga a cada uno ricamente, que proteja a sus familias, que les dé valor a quienes necesitan tomar decisiones difíciles. Y recuerden siempre, siempre, merecen respeto, merecen paz, merecen ser completamente felices. Hasta la próxima historia, mis queridos. Un beso grande de esta abuela aquí en el corazón de cada uno.